Inmediato. Sí, sí, con la entrevista central ya lo tenemos vía Zoom. Él es Matías Bosch, que va a estar conversando con nosotros sobre la seguridad social y la pandemia, ¿no? A ver qué opiniones le merecen a Matías, pues cuál ha sido la relación con la seguridad social ante esta pandemia y también ver soluciones viables a este conflicto de las ARS. Muy buenos Bueno, días, Matías. Muy buenos días, muchos saludos a todas, a todos y a toda la audiencia. Un gran placer, muy agradecido. bueno, yo quiero decir que Matías es profesor, es escritor, investigador y además está aquí hoy en representación de la Coalición por una Seguridad Social Digna. Así es. Matías, justamente comencemos hablando un poquito de la coalición para que expliques a la audiencia del Sol de los Sábados cuál es el objetivo y quiénes la conforman. Por supuesto. Como ustedes sabrán, a raíz de una ley aprobada el año pasado donde se le aumentaron las ganancias a las AFP, pese a que hubo varios voces que lo denunciamos a tiempo, esto se hizo. En esa misma ley quedó señalada un plazo para iniciar el estudio de una modificación integral a la ley 8701. Ese proceso demoró, de acuerdo a las propias fechas que decía la ley, pero finalmente se constituyó una comisión bicameral para el estudio de la modificación de la ley 8701. Y quienes veníamos tratando el tema, abordando el tema, sindicatos que durante 20 años que ya tienen la ley se han enfrentado y han logrado preservar algunas conquistas, otros que han sufrido, muchas personas, organizaciones de personas, etcétera, que han sufrido los vejámenes de este sistema, nos dimos cuenta que sencillamente todo estaba organizado como es lógico, no con la mala fe de nadie necesariamente, para que sencillamente esto fuera un procedimiento formal y protocolar para que para cumplir con las reglas, unas vistas públicas donde no hay ningún documento a discutir, donde las personas tienen 3 minutos para hablar, y nos dimos cuenta que había que organizarse y había que instalarse en el debate para que esta modificación no sea un parche ni un mero formalismo. Y a raíz de ahí se han ido organizando ya más de 50 organizaciones y está creciendo. Hay gremios muy importantes como la ADP, como FAPROWAS, como los trabajadores de la construcción, como la Asociación Nacional de Enfermería, pero hay muchas más y está creciendo y va a crecer a nivel nacional. Es impresionante el despertar de la gente, que como yo he dicho y hemos dicho en otras ocasiones, hubo un tiempo de la ilusión, que se creía que esto era una panacea, se vendió así, otro tiempo donde llegó la indignación y ahora estamos entrando en el tiempo de la transformación. Así que es una coalición abierta en la capital y en el país, donde bienvenidos todos y todas, donde es precisamente una apuesta a que unidos es que podemos lograr que se transforme una ley que está hecha a la medida de poderes económicos demasiado grandes que no van a permitir que esto cambie. Ni siquiera el Congreso Nacional puede contra esos poderes, y que es la voz de las personas que han adquirido conciencia de cómo sus derechos se han violado para convertir la salud, las pensiones, la seguridad social en una mercancía, quienes pueden hacer que esto cambie. Y ese es la inmensa mayoría del país. Yo diría que el 99.99%. Susi, Matías, Susi Aquino Gotro de este lado. Siempre te hemos visto y ya has venido en otras ocasiones a este espacio defendiendo los derechos de los que menos pueden y de toda la población dominicana, especialmente en estos temas que tienen que ver con seguridad social. Quiero preguntarte sobre el rol del Estado, que entendemos, por lo menos a nivel particular, que ha sido tímido en contrarrestar, tanto en temas de ARS como en temas de AFP y demás, la presión que ejercen los sectores privados o el sector privado en detrimento del bienestar y la salud de la gente. Muchas gracias. Importantísima pregunta esa. Mira, nosotros tenemos una constitución
artículos 60, 61, la salud, las pensiones, la seguridad social son derechos fundamentales. Derechos fundamentales. Esos derechos con la ley 8701 quedan convertidos en mercancías. La salud termina convertida en un catálogo. Depende de lo que usted pague. Y las pensiones en una cuenta individual que suena muy bien, pero es a la capacidad de cada quien. Y conforme cada quien pueda y cada quien tenga y le vaya en la vida, tendrá una pensión en su mayoría inmensamente pobre, como pasa en todos los países donde este sistema se implantó. Solamente 9 en América Latina, de los cuales quedan 4. Esa misma ley le confiere al Estado el rol de un observador, de un testigo y de una entidad que más bien está para garantizar a ese negocio que tenga visos de legalidad. Entonces, se hacen constantemente. La ley de por sí es una ley anticonstitucional. No voy a decir inconstitucional porque algún jurista podría rebatirme. Es anticonstitucional, anti el espíritu y la esencia de la Constitución. Pero además de eso, instituciones públicas que están abocadas a hacerle resoluciones, etcétera, en un congreso aparte. Tienen un congreso aparte. Ellos no se rigen con las leyes de los mortales, a su medida para su negocio. Y la pandemia lo que hizo fue poner todo esto sobre la mesa. Pensemos una cosa tan aberrante. Mira, les doy un ejemplo. Las pruebas COVID. Las pruebas COVID. Resulta ser que las pruebas COVID son una necesidad de salud pública en todo el mundo. Y aquí, las pruebas PCR. Pues las pruebas PCR nos dijeron que nos las cubrían. Le hemos pagado 3.400 millones de pesos a las RS privadas para que nos cubran la prueba PCR. Y todavía ¿sí? Le debemos, según ellos. Y todavía le debemos. Y entonces, cuando ellas ven que el Estado no les va a garantizar el pago, porque es a través de los fondos de seguridad social, y como estos no alcanzan, pues el presupuesto nacional, es decir, el dinero de todos nosotros, le estamos pagando a un privado que no da prueba PCR, que no es laboratorio, que no es nadie, le estamos dando para que obtenga ganancia con eso. Pues resulta ser que cuando ellos dicen, bueno, como a mí no hay seguridad para que me lo paguen, yo no quiero esto, limítenmelo a 1 año. Y viene la CISARRIL y viene el Ministerio de Salud y le hacen una resolución que le quita a la gente el derecho a las pruebas PCR. Ese es el mejor ejemplo de lo que aquí está pasando. Ni hablar de cómo el Ministerio de Hacienda va al Congreso esta semana a plantear un discurso de terror basado en falacias absolutas de cosas que no ocurrieron en Chile ni en Perú, pero diciendo que ocurrieron, absolutamente falaces, para decir que si en este país, más allá de si no está de acuerdo o no, le dieran a la gente una parte de sus fondos de pensiones para salir de la crisis, se acaba el mundo y el país se hunde. Pero claro, el Ministerio de Hacienda, el 48% del dinero de la AFP, que es nuestro, está depositado en bonos del Ministerio de Hacienda. Entonces la pregunta es... El Banco Central también, Matías. El Banco Central, es decir, no, las instituciones públicas son guardianes de los intereses de estas entidades. Mira, Matías, sobre eso que tú comentas, tema en general de seguridad social y de la pandemia, bueno, cuya de este lado, sabes que cuando vimos en la agenda que te tendríamos como entrevistada principal, mira, me acuerdo mucho de ti. Traté en mi comentario que el Fondo Monetario hace 2 días terminó su consulta con la República Dominicana. ¿Por qué me acordé de ti y de Millicent y la cité en mi comentario? El último párrafo, y es interesante, esto toca el tema tuyo, y me gustaría escuchar tu opinión. Ellos hablan en un lenguaje que nunca lo habías escuchado. Parece que esto es algo cuando entró Cristalina Georgieva, la nueva directora general. Ellos dicen que para República Dominicana, estoy citando, para República Dominicana tener un crecimiento inclusive, sostenible y que toque el tema de inequidad de género. Lo estoy traduciendo porque no estoy poniendo en inglés. Oye, están hablando de inequidad de género, están hablando de inclusividad. Dicen que, y cito, los programas sociales deben ser más efectivos y focalizados.
sea, ¿cómo vemos eso ante la luz de la pandemia y el impacto? Cuando vemos que el gobierno tiene quizá mucha necesidad de financiamiento para poder gastar, pero no tiene quizá la forma de hacerlo. ¿Acaso la única manera es acudiendo a esos fondos de la AFP o hay otra forma que el gobierno pudiera disponer relativamente rápido de fondos para poder hacer esto? ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, mira, el problema fundamental, esta situación de la entrega de fondos solo se ha visto en dos países, en Chile y en Perú, ¿eh? Y ha sido precisamente por no ineficacia, la inexistencia del Estado para entregar algo más que migajas a las familias, mientras que se les entrega un caudal de dinero impresionante a la banca. No es raro que sea ante la inexistencia de, de auxilios sociales más allá de 5,000 pesos, que la gente empieza a reclamar con un factor muy importante. ¿Por qué la gente reclama? Porque la gente reclama ante lo que se ha dado cuenta que es un sistema de pensiones que en realidad vive de espalda a la sociedad, un sistema de seguridad que vive de espalda a la sociedad. El artículo 50, por ejemplo, de la ley dice que tiene que haber un seguro de desempleo que nosotros agregaríamos, debería ser de desempleo y de suspensión laboral. Pero ese artículo en República Dominicana en 20 años nunca se ha llevado a la práctica, porque el gran empresariado siempre ha chantajeado con que para eso tendrían que eliminarse conquistas sociales que ningún trabajador medianamente sensato en este país va a aceptar que le quiten. Sí, por supuesto que el sistema de seguridad social no tiene ningún brazo, ningún dispositivo para ayudar a la familia, por ejemplo, a las mujeres jefas de hogar, etc. Es más, el sistema disque de seguridad social, que es un sistema de negocio, lo que hace es que le niega las pensiones a la gente, le niega las pensiones por discapacidad, le niega las pensiones por sobrevivencia, y frente a todo eso, y además la gente ve que en el peor año, cuando se perdieron más de 300,000 empleos, cuando, por lo menos temporalmente, cuando más de 12,000 empleadores cerraron, las AFP obtuvieron ganancias por encima de los 4,000 millones de pesos, las ARS obtuvieron ganancias récord de 3,167 millones de pesos. La gente se siente estafada, es lógico. Y dice, y además de esto, nadie viene en mi auxilio, nadie viene en mi ayuda, nadie me inyecta. Y encima viene el Ministerio de Hacienda a decirle que poner un poco más de dinero en manos de la gente, que además es su propiedad, fue el cuento que los que vendieron este modelo, que la gente era dueña de su dinero, vendría el apocalipsis, se acabaría la República Dominicana. Matías, yo creo que frente a todo eso es lógica la reivindicación. Tengo una pregunta en ese sentido, Milicen Uribe de este lado. La pregunta es el qué hacer, cuáles pasos dar. Este es un pueblo maravilloso que se ha manifestado masivamente por el derecho a la educación digna, se ha manifestado masivamente por la preservación del medio ambiente, y a mí siempre me había preocupado y me había inquietado, pero ¿por qué esa movilización no ha sucedido en el sector salud, donde tú pagas un seguro y el día que lo quieres usar tienes que pagar copago en una consulta? Vas con una receta a la farmacia y hay medicamentos que no te cubren. Lo vimos con la pandemia. Ahora una prueba COVID no hay cobertura, solamente una al año. Pero ni siquiera para los insumos de protección del personal médico que te va a atender tampoco se ha dispuesto dinero. O sea, la indignación yo creo que es válida y que está a flor de piel. Entonces, ¿qué hacemos con esta indignación, Matías? ¿Cuáles son los próximos pasos que como ciudadanía deberíamos de dar para, caramba, librar ahora esta lucha por la salud, que es un derecho fundamental, no debe ser un negocio? Eso es importantísimo. Y lo primero es lo que señalaba, es decir, ya que se acabaron los castillitos en el aire y nos hemos indignado frente a todo esto, bueno, pero ahora hay que pasar a la transformación. Mira, aquí se está hablando de una ley 8701 que hay que modificar. Claramente, las FP, las RS, los grandes ganadores de este sistema,
y los aparatos institucionales que están al servicio de esos intereses van a tratar de que lo esencial no cambie. Por otro lado, está la discusión del presupuesto nacional, del presupuesto general del Estado 2022. Esos son dos frentes fundamentales frente a los cuales tenemos que activar. La coalición por la seguridad social digna es un aporte a esto. Pero esto tiene que ser una movilización del país, porque ahí reside buena parte de las causas de por qué la gente sufre. Primero, en términos de la salud, nosotros tenemos, así como pasaba con el 4% para la educación, nosotros tenemos una ley 0112 de Estrategia Nacional de Desarrollo que dice que para esta fecha tendría que haber un 4% del PIB para salud pública. Nosotros tenemos que desde ya activarlo para que en el presupuesto general del Estado, como se logró con la educación, haya un 4% y no el 2.2% que hay en estos momentos. Eso es inaceptable, porque eso significa que los centros públicos están deteriorados, que el primer nivel de atención no tiene capacidad de responder a la gente, que es donde se hace precisamente el cuidado de la gente antes de que la gente se vea enferma, deteriorada su salud. Ahí es donde se hace la vacunación, ahí es donde se hace la prevención, ¿sí? Ahí es donde se hace el trabajo con la comunidad, para que la gente tenga su medicamento, para que las médicas, médicos, profesionales, trabajadores tengan condiciones dignas, salarios dignos, ingresos dignos. Todo eso necesita una salud pública financiada, que no es lo mismo que unos carnecitos de salud pobre para los pobres. Porque lo que no puede seguir, que es otra cosa que hace esta ley, es que genera una población de segunda y de tercera, con el detalle que esa población es la inmensa mayoría. Entonces, 4% del PIB para la salud. Esa es la cuestión urgente en medio de toda esta privatización. 4%, repito, no para carnet, sino para que los centros y el Servicio Nacional de Salud esté adecuadamente financiado para garantizarle la salud a todo el mundo. Luego, y cierro aquí con la respuesta, cuestiones importantísimas. Esta ley no puede ser un parche, tiene que ser una reforma estructural e integral. No más AFP. El país necesita un sistema de pensiones que le garantice a la gente que va a tener una pensión digna y justa. Primero, una pensión básica que permita vivir. Y segundo, una pensión que sea correspondiente a su salario y a sus esfuerzos y a sus aportes. Y que incluya a todo el mundo. No más ARS. La gente necesita un verdadero seguro nacional de salud, cuya finalidad no sea ganar dinero quitándole derechos a la gente. Por lo tanto, que se acaben los planes básicos, los copagos ilegales, el famoso pago de la diferencia, que no te cubren procedimientos, que no te cubren medicamentos, que no te cubren salud mental, que le dicen a los médicos que no le van a, que chantajean a los médicos para no pagarle mejor cada mes. Eso se tiene que acabar. Además de eso, seguro de desempleo y seguro de suspensión laboral. Esa es una cuestión fundamental que hemos visto en la pandemia cómo se necesita. Y tenemos que reformar toda esa institucionalidad que hoy está al servicio totalmente de que las AFP y la ARS ganen dinero sin parar. Matías, Ernesto Jiménez te habla. Siempre un placer poder conversar contigo. Sabes que inclusive comparto muchas de tus posiciones en el tema de la AFP. Pienso que hay una trampa. En un país de bajos salarios reales como la República Dominicana, la capitalización individual sencillamente condena a la miseria al momento del retiro de muchos trabajadores y muchas trabajadoras. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que buscar ahí un sistema en donde el Estado sea garante por lo menos de una pensión mínima. Ahora, dentro de ese mismo tema hay otro elemento que tú has trabajado muy bien desde la Fundación Juan Bosch, y es el tema salarios. Sabes que hay una propuesta cursando en este momento a nivel nacional, tanto sectores políticos como empresariales lo están debatiendo sobre un aumento salarial general que pudiera rondar el 20%. Nos gustaría saber tu postura en este sentido y si, por supuesto, consideras que sería suficiente este nivel de aumento salarial, que de todas maneras muchos empresarios los están impugnando, como muy bien conoces. Eso, por supuesto, que tiene que ver con todo lo que está pasando. Claro. Es absolutamente injusto cuando, como ustedes saben, y ya hemos hablado en otras ocasiones, por supuesto que hay realidades diferenciadas, pero lo que pasa en República Dominicana no es que se discute
las realidades diferenciadas de distintos sectores de la economía y distintos tipos de empleadores. En República Dominicana el 95% de los empleadores son micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, en República Dominicana quienes tienen la voz en materia salarial, en materia de código de trabajo, que lo quieren modificar, en materia de seguridad social, es ese 5% del gran empresariado, y ni siquiera un 5% que son los industriales, etcétera, que tienen algún nivel de interés con lo que pase con sus trabajadores. No. Es todavía una fracción menor que viven, que su ganancia depende directamente de los salarios de miseria de la clase trabajadora. Entonces más del 95% de los empleadores están representados por una fracción pequeñísima que no le preocupa ni le interesa la situación de la clase trabajadora dominicana, porque ni siquiera vive de ella, vive desde un mercado externo. A ese más del 95% sí le tiene que convenir que la clase trabajadora, que los profesionales de este país tengan salarios decentes. El año pasado, la mitad de los trabajadores y trabajadoras que cotizaban en seguridad social ganaban de 13.800 pesos para abajo. Eso no es ni siquiera la mitad de la canasta promedio, de la canasta familiar promedio del país. Nosotros tenemos el 50% de quienes trabajan en el país, su salario no les da para estar por encima de la línea de pobreza. Esa es la realidad de la República Dominicana. Por lo tanto, un 20% es completamente insuficiente. Hay estudios que han propuesto. Nosotros en el pasado dijimos, solamente por el aumento de la productividad, que en el tiempo más que se ha duplicado, y solamente porque el salario real de hoy compra menos que el salario real de hace 20 años, lo justo es un aumento de más del 50%. La Fundación Eber, el economista Francisco Tavares, acaban de hacer un documento donde plantean un aumento mucho mayor. Y esta es una cuestión fundamental, porque mientras esto no cambie, en República Dominicana va a seguir el hambre, va a seguir la precariedad, va a seguir la inseguridad, va a seguir la gente yéndose en yola. Entonces no podemos hablar de ningún desarrollo, ningún crecimiento, ni ningún bienestar en un país que condena a la mayoría a tener que conformarse con miserias mientras le plantan en la cara la construcción de edificios, la atracción de inversiones multimillonarias y el lujo con el que vive una minoría en este país. Bueno, pues... que además viven una parte de ese, viven de además, después de ese salario miserable, quitarle parte de ese salario supuestamente para pensión, supuestamente para seguridad social, supuestamente para salud, en impuestos también, y lo que le devuelven es derechos precarizados, derechos disminuidos, mercantilización, privatización, precios carísimos, incapacidad de pago para costear la canasta la canasta para que su hogar viva decentemente. No puede ser. Bueno, muchísimas gracias, Matías Bosch, que ha compartido con nosotros sobre la propuesta de modificación a la Ley 87-01 y a la reestructuración en términos generales de la seguridad social en la República Dominicana, así como el más que evidente y necesario aumento salarial para que la gente pueda, aunque sea medianamente, vivir de forma sensata. Si me permiten solo un aviso, pedirle a las personas, a la audiencia que busquen en Twitter, en Facebook, en Instagram a la Coalición por la Seguridad Social Digna, que se unan, que escriban, porque esto es una lucha que tiene que darla ese 99.99% de la ciudadanía que está afectada y golpeada, no importa si es empleador, si es empleado, no importa si el partido, no importa el lugar del país, si es hombre, si es mujer, si es joven, si no es joven, todos estamos afectados y esta lucha tenemos que darla, porque el poder que gana tanto dinero con este sistema no va a dejar que esto cambie si no nos movilizamos. Así es. Muchísimas gracias, Matías. Gracias.